Para mí es un gusto presentarles al doctor Genaro Toledo. Yo trabajo con él en el Instituto de Física, entonces déjenme primero darles una pequeña semblanza. El doctor Genaro Toledo es investigador titular B de tiempo completo en el Instituto de Física de la UNAM. Obtuvo su doctorado en el CIPESTAB en 1999. Luego, del año 2000 a 2002, realizó una estancia postdoctoral en la Universidad Estatal de Florida. En 2002 ingresó como investigador asociado C al IFUNAM. Actualmente es investigador nivel 2 del SNI. Sus líneas de investigación abarcan la fenomenología de las partículas elementales, fenomenología de hadrones y materia de quarks, así como la formación de estados exóticos. Ha estudiado las propiedades de mesones vectoriales, desde su inestabilidad a propiedades electromagnéticas, así como las contribuciones hadrónicas en observables de precisión, como el momento dipolar magnético del muón. En la astrofísica nuclear ha estudiado las ecuaciones de estado en el régimen de altas densidades, relevantes para el entendimiento de las estrellas de neutrones. Ha dirigido 7 tesis de licenciatura, 10 de maestría y 3 de doctorado. Ha sido profesor visitante en la Universidad Estatal de Florida y la Universidad de Valencia. También ha sido invitado a codirigir tesis de estudiantes de maestría y licenciatura en la Universidad de Guadalajara, Universidad Autónoma de Sinaloa y la Universidad Veracruzana. Ha sido invitado a impartir cursos avanzados en escuelas de verano nacionales e internacionales. Ha publicado 46 artículos de investigación y su trabajo ha recibido más de 750 citas. En la parte institucional ha sido representante del Departamento de Física Teórica ante el Consejo Interno del IFUNAM, representante de los académicos del IFUNAM en el Consejo Técnico de la Investigación Científica de la UNAM y jefe del Departamento de Física Teórica del IFUNAM, entre otras. Y bueno, hoy nos va a hablar sobre las partículas elementales, una herramienta para explorar el universo. Gracias, Genaro, por aceptar la invitación y adelante, por favor. Bueno, gracias por la invitación también, gracias por la presentación, un poquito extensa. Voy a tratar de presentarles un poquito el panorama de la física de partículas. Entiendo que la audiencia es una audiencia bastante amplia. Entonces voy a empezar desde los conceptos más básicos y trataré de llegar a los conceptos más avanzados y nuestro tema de investigación. Eh, Aquí está el contenido que tengo preparado para esta charla. Entonces hablaré primero del panorama de las partículas y las interacciones fundamentales. Esto trataré de ser más enfocado, estar más enfocado en las ideas más que en las ecuaciones. Habrá poquitas ecuaciones en esta parte, pero los conceptos fundamentales y cómo se ha llegado a ella, trataré de presentarlas de manera adecuada. Luego, confrontando teoría y experimento, es un poquito como nos acercamos al conocimiento, tanto de la parte teórica y experimental, y cómo podemos ponerlas en acuerdo. Eh, y después iré a las fronteras de la investigación. ¿Qué es lo que se está investigando en física de partículas? ¿Cuáles son las líneas generales? Esto no es precisamente mi línea de investigación, sino el panorama general de la física de partículas. Y luego daré algunas perspectivas si nos alcanza el tiempo. Entonces voy a empezar con esta transparencia que siempre nos platican en la física de partículas, que todo es como un Lego que podemos formar. ¿Sí se ve el mouse? Sí. Sí, el mouse para señalar. Ay. Sí, Sí, sí. sí. Ok. Entonces siempre nos dicen que todo estamos hechos de partículas. Y esta es una forma gráfica de mostrar que uno en principio debería poder describir cualquier objeto de nuestro entorno a través de las partículas elementales. Sin embargo, cuando nos dicen, "Ah, bueno, a ver, vamos a ver las partículas elementales", pues nos avientan este montón. Piensen que tienen ustedes el montón de Legos, ¿sí? Las piececitas de Legos, y te dicen que armes la ciudad, ¿no? Entonces se ve una empresa difícil. Entonces, como cuando armamos rompecabezas, entonces tenemos que empezar primero por entender qué es lo que hay acá para poder decir si podemos armar a esta ciudad o esta población, ¿no? Entonces, ¿cómo empezaríamos para, para tener un poquito de entendimiento de qué cosas sí podemos formar?
Si todo lo que existe está en base a estos términos básicos del ego, entonces cualquier objeto acá debe ser posible representarlo a través de esto. Si hay algo en este universo del lado izquierdo que no puede ser representado por estas legos fundamentales, entonces diríamos que hay algo nuevo, ¿sí? Y en ese sentido, entonces tendríamos que ampliar nuestro panorama del Lego, crear nuevos estados del Lego básicos para poder escribirlo. Y esa es básicamente la idea de la física de partículas. ¿Cómo podemos entender estos fundamentales para después entender los objetos más complicados? Entonces vamos a tratar de mostrarles en esta charla cómo avanzamos en esa dirección. Entonces voy a empezar, pues, buscando las propiedades. Lo que veríamos en ese Lego sería, eh, pues, qué formas tiene, ¿no? Como cuando hacemos un rompecabezas estándar, qué formas tiene. Nos podemos guiar, por ejemplo, cuando hacemos un rompecabezas, empezamos a veces por las orillas porque ya tiene un lado liso, entonces eso nos dice que es de la orilla, etcétera, ¿no? Entonces, y vamos viendo colores, vamos viendo las formas, cuántas entradas tiene, etcétera. En el mundo de las partículas elementales, pues nos fijamos en propiedades físicas. Una de ellas, por ejemplo, es la masa, ¿no? El que estamos más familiarizados. Entonces voy a tratar de hacerlo con el paralelismo del mundo clásico, nuestro entorno, a cómo vamos al mundo de física más elemental. Entonces, cuando pensamos en la masa, ¿no? Nos llega a la mente algo que pesa, ¿no? Que tiene una cantidad ahí asociada que nos refleja una, una propiedad. Y en nuestra escala humana las asociamos con kilogramos, ¿no? Pues, por ahí las masas vamos a ponerlos en kilogramos. Cuando vamos al mundo más fundamental, esa unidad es demasiado grande. Entonces usamos lo que llamamos electron volts. Electron volts es como nuestras unidades adecuadas para definir la masa. Otra propiedad que podemos buscar es el tamaño, ¿no? El tamaño siempre nos dice, es grande, pequeña. Aquí hemos puesto los perritos, ¿no? Aquí decimos cuál es el más grande y cuál es el más pequeño. Y nos sirve de referencia para distinguir entre ellos. Otra vez en nuestra escala usamos metros, pero si vamos a distancias muy pequeñas en el mundo fundamental, una unidad útil es el femtómetro o Fermi, y lo notamos por FM. Esto es 10 a la menos 15 metros. Entonces estamos en unas distancias muy, muy pequeñas ya. Eh, la otra propiedad que tenemos es asociada al spin, el giro que aquí pongo de manera clásica cuando ponemos un balón de fútbol, de básquetbol a girar. Tenemos el spin, el giro, y eso en nuestras escalas sería como kilogramos metro cuadrado por segundo. Esa sería como la unidad que estaríamos usando para definir el giro. Sin embargo, nuevamente cuando vamos al mundo más fundamental, la unidad más adecuada es lo que llamamos h barra. Este es 10 a la menos 34 joules sobre segundos. Es una unidad muy chiquitita. ¿Sí? Y resulta ser que está igual a otra propiedad. Déjeme pasar a la carga antes de decir más sobre el spin. La carga también, las cargas en el mundo de nuestro entorno lo asociamos a corrientes. Y típicamente lo definimos en términos de Coulomb. Sin embargo, cuando vamos a otra vez a identificar una carga, ¿sí? Eso es muy pequeñita, entonces esto es 10 a la menos 17 coulombs, más o menos la unidad de E. Resulta que estas dos, el spin y la carga, son cantidades cuantizadas. Solo las encontramos en unidades enteras, no hay, en unidades de fracciones o unidades ya no reducibles, que en los no puedes encontrar 0.00001, no hay esas cantidades. Están cuantizadas y existen, lo llamo aquí, en unidades mínimas, ¿sí? Y eso es el mundo cuántico. Entonces, cuando vamos a esta región, este mundo cuántico, eh, la forma de identificar las propiedades de las partículas van a estar en estas propiedades. Y me voy a enfocar ahora en
la cuantización del spin. Entonces ese giro, cuando va uno al mundo cuántico, resulta que, ya mencioné, viene solo en unidades de H barra, son unidades fraccionarias o enteras. Además, eh, uno puede ver que esa cantidad también está relacionada con lo que llamamos el tamaño. Les recuerdan que les dije el tamaño, íbamos a distancias muy pequeñitas. Resulta que cuando vamos a ver a las partículas o a los cuantos más fundamentales, su tamaño no lo podemos resolver. Es muy chiquitito, tan chiquito que, no lo, que, no, que nuestros experimentos no muestran el tamaño de la partícula y en ese sentido decimos que son fundamentales. Entonces, en la parte fraccionaria de este spin, de este giro, este es un giro cuántico, por eso hago la anotación de que ya no podemos distinguir la distancia, sino estaría girando, pero aquí ya no vemos un giro en sí porque no hay un tamaño, pero es una propiedad intrínsecamente cuántica. En la parte fraccionaria tenemos a los fermiones, ¿sí? Todos estos, cuando es un medio, tres medios, esos son fermiones y los enteros son bosones. Esta información, volviendo a nuestra propiedad de crear nuestro mundo y entender de qué está hecho, para el caso de fermiones es bien interesante porque esta es la, la forma en que nos enseñaron la física en la secundaria. Nos hablaban de los fermiones sin decirnos exactamente qué eran los fermiones, porque si recuerdan, nos decían en la secundaria, típicamente es cuando uno empieza a ver esto, nos dicen que nada puede ocupar una partícula no puede ocupar el espacio de otra partícula, el mismo espacio simultáneamente. ¿Sí? Y nos dicen, nos hablan de la materia y nos dicen, ¿qué es la materia? La materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Son frases que se usan mucho en forma de enseñar en las escuelas. Sin embargo, esto tiene sus matices. En el caso de fermiones esto es estrictamente cierto y aquí lo he puesto en términos como de esferitas que tienen un tamaño y si yo quiero poner una en lugar de la otra pues van a chocar, ¿sí? Y eso tiene en el mundo de física fundamental tiene una implicación muy fuerte. Aquí tengo representado una nebulosa, se llama la nebulosa del Cangrejo y en principio en el centro hay una estrella de neutrones. ¿Y por qué tengo, por qué señalo esta estrella de neutrones con algo tan fundamental como los fermiones? Pues resulta que la explicación para que exista, la explicación que damos para que exista esta estrella de neutrones es justamente que se activan las propiedades cuánticas de las partículas, en particular la de los fermiones. Eso permite que exista la estrella de neutrones y déjenme nada más recrear qué es lo que ocurre. Tenemos una densidad de materia, un gas de materia en el universo y esta se empieza a condensar poco a poco, empieza a hacerse por atracción gravitacional, se va haciendo más compacta, y llega el momento en que eso es tan compacto y la atracción gravitacional tan fuerte que ocurre un colapso. Y en el colapso, sí, pues todas esas partículas de las que están hecha la materia se empiezan a amontonar, 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 amontonar. Y es justamente esta propiedad fermiónica, ¿sí? De decir, sabes que yo no te puedo ocupar el mismo espacio en el que estás tú, la que permite que se frene ese colapso. Entonces hay un colapso, se activa el mundo cuántico, se llega al mundo fermiónico, lo detiene y hay un rebote. Y así es como entendemos esta imagen de la nebulosa del Cangrejo. Lo que estamos viendo es la eyección resultado de ese rebote del colapso gravitacional y en el centro queda una bolita y esa es la estrella de neutrones. Entonces sí tiene mucho sentido el mundo cuántico a nuestro alrededor, aunque lo veamos manifestado en cosas muy macro como sería una estrella de neutrones. Otra realización ahora en el lado de los spines enteros son lo que llamamos bosones. Allí no se cumple lo que decimos de que
un objeto no puede ocupar el mismo espacio que el otro. En estos sí, los bosones fundamentales sí pueden ocupar el mismo espacio que el otro. Y es tan así que cuando van a este régimen cuántico en temperaturas ya muy cercanas a cero, se acumulan unos encima de otros. Y existe una nueva fase de la materia. Aquí estoy graficando o mostrando lo que se llama un condensado de Bose-Einstein. Estos son condensados atómicos en los que al llegar, como decía, a temperaturas muy bajas, el estado de todas estas partículas se vuelve uno solo, es decir, todos están superpuestos y este es un nuevo estado de la materia. ¿Sí? Entonces, tienen manifestaciones distintas y por eso el spin es una de las propiedades eh, digamos, relevantes por excelencia para distinguir entre las diferentes partículas. ¿Sí? Entonces aquí presento los cuantos fundamentales que conocemos en la parte fermiónica. ¿Sí? Sería el primero, los de spin un medio. ¿Sí? Y estos son los más fundamentales, los quarks y los leptones. ¿Sí? En este mundo cuántico, en unidades de H barra, tienen spin un medio, tienen cargas fraccionarias. Los neutrinos tienen cargas cero. eh, Después tenemos a los quarks que tienen carga un tercio y dos tercios en unidades de la carga del protón o la carga del positrón, que hablaré un poquito más adelante. Y los electrones, el muón y el tau, tienen carga menos uno. Aquí debería ser menos uno en la transparencia. ¿Sí? Los electrones son lo más estándar que conocemos, ¿no? Es muy familiar que lo veamos desde muy temprano en nuestra educación. Y de ahí sigue el muón y el tau, que son básicamente réplicas del electrón, pero con mucha más masa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo los estamos clasificando? Con su spin, con su carga. Hay números cuánticos adicionales. Por ejemplo, este grupo que se llama leptones va a tener un número cuántico adicional que se llama el número leptónico. Los quarks, por su parte, van a tener un número cuántico que se llama el número bariónico. ¿Eh? Todos ellos tienen un número cuántico bariónico un tercio. También es una etiqueta, digamos, para las clasificaciones. Y tienen distintos nombres, up, down, charm, strange, esto por sus nombres en inglés. Y para referirnos a ellos utilizamos simplemente la inicial de esos nombres. Entonces los quarks van a ser U, D, S, C, B y T. ¿Sí? Entonces estos son nuestros cuantos fundamentales con los que vamos a construir nuestro universo. Sirva de ejemplo que el protón, que es bastante familiar para nosotros, está hecho de Us y Des. Solo esta parte es lo que constituye nuestra materia ordinaria y el electrón. Entonces, con esta partecita es suficiente para poder describir la materia en nuestro alrededor. Y entonces eso abre muchas preguntas. ¿Qué hay con los demás? ¿Pueden crear nuevas formas de materia? Si quieren de laboratorio o en condiciones particulares en objetos astrofísicos, de forma tal que también existan materias hechas por estos estados. ¿Sí? Entonces es una pregunta natural. También conocemos el mundo de la electrónica, ¿no? Porque conocemos la corriente eléctrica, los focos, nuestra tecnología está basada en la física de los electrones. Uno se podría preguntar si podría haber algo similar en el mundo usando muones y taos. ¿Sí? Hasta ahora tecnológicamente no, porque estos en principio son mucho más pesados y tienen propiedades de vida muy corta, decaen rápidamente, mientras que el No, fíjate electrón que no. vive más. ¿Sí? Entonces aquí los hemos representado estos nuevamente, los quarks y los leptones. Para cada electrón, muón y tau existe su correspondiente neutrino, nu e, nu mu y nu tau correspondiente. Entonces cuando hablamos de neutrinos, entonces son partículas extremadamente ligeras
que originalmente su descripción las consideró de masa cero. Actualmente sabemos que ellas no son de masa cero, tienen una masa muy pequeñita y eso tiene implicaciones en lo que observamos alrededor, ¿sí? Por ejemplo, lo que observamos que viene del Sol está fuertemente asociada con una gran lluvia de neutrinos. Entonces eso nos permite entender los fenómenos astrofísicos físicos en el Sol de otras fuentes que vienen externas a nuestra galaxia. Pues una vez que tenemos esas propiedades, pues la pregunta natural sería, ¿y qué hacemos con ellas? ¿Sí? Esto es, digamos, hasta ahora simplemente clasificación y uno quisiera poder, uno quisiera poder describirlas, ¿sí? Entonces ya empezamos a mencionar que estamos en el mundo cuántico. Ya sabemos, por ejemplo, que el electrón es un fermión, ¿sí? Y hay un mundo adicional que es el mundo relativista. En el mundo relativista, los objetos se están moviendo a velocidades muy cercanas a las de la luz, ¿sí? Y eso hace que se adquieran también propiedades muy específicas o manifestaciones que no ocurren en el mundo en el que la velocidad del objeto es muy pequeña relativa al de la luz. Entonces, cuando se quiso describir al electrón, en la parte cuántica lo asociamos principalmente a Dirac, que está aquí. eh, su fotografía. Y por la parte relativista, pues el icónico de esas teorías es justamente Einstein. Entonces, cuando se quiso hacer esta teoría para describir el electrón juntando la relatividad y la cuántica, eso sería la mecánica cuántica y relativista del electrón, por ejemplo, pues se asocia para ellos una función o una función de onda, les decimos, ¿no? Que resuma las propiedades. Esto es, nada más lo estoy poniendo así de manera gráfica, pero en principio ahí están todas las propiedades que les he mencionado, su masa, su posición, el tiempo en el que está viajando, eh, el spin, por supuesto. ¿Sí? Entonces, este simbolito piensen que es el electrón. Entonces, cuando se quiso describir a este objeto, tanto cumpliendo las propiedades cuánticas y relativistas, el primer resultado interesante que surge es que la solución para poder describirla requiere que haya un objeto adicional que no se había considerado, que no se había visto ninguna evidencia experimental, y eso se le llamó la antipartícula del electrón. Entonces, este juego de poner la cuántica y la relatividad juntas para el electrón se convierte en una máquina de predicción y predice justamente las antipartículas. La ecuación que describe este objeto se llama la ecuación de Dirac. A lo mejor no les suena la ecuación de Dirac porque es poco eh, popular con ese nombre. En redes sociales se usa la ecuación del amor, le han estado llamando últimamente. No tiene nada que ver con el amor, ni con lo que se utiliza en redes sociales pareciera ser un enredamiento cuántico. Simplemente es una ecuación cuántica y relativista que tiene dos soluciones, por lo menos en este caso, ¿no? Una asociada a la partícula y otra a la antipartícula. Entonces, cuando hablamos de antipartícula, esta es la predicción de la antimateria. ¿Sí? ¿Qué propiedades va a tener la antimateria o la antipartícula? Primero es que tiene la misma masa, la que tenía el electrón, la antipartícula también va a tener la misma masa y va a tener carga eléctrica opuesta. Entonces, vista así la antipartícula, la antimateria no es tan exótica, simplemente tiene carga eléctrica opuesta. Nos parece exótica la antimateria porque simplemente no la vemos en nuestro alrededor. Ahí hay un problema asociado a lo que llamamos la simetría materia-antimateria del universo, que vemos a nuestro alrededor materia y no sabemos qué pasó con la antimateria si es que originalmente había la misma cantidad. ¿Sí?
Entonces, el electrón, en este caso, va a tener su antipartícula, esa se llama el positrón. Y así como he ejemplificado el caso del electrón, pues para las otras partículas fundamentales también existe su antipartícula. Entonces hay quarks y hay antiquarks, y hay leptones y hay antileptones correspondientes. ¿Sí? Eh, Otra vez, veamos por qué nos sirve esta información. Resulta que el conocimiento de este tipo de objetos puede ser llevado a aplicaciones. Por ejemplo, la física del positrón actualmente se utiliza en aplicaciones médicas. Un positrón, por ser antimateria, cuando se junta con la materia se va a aniquilar, produciendo una cantidad de energía bien definida, y entonces se puede utilizar la producción de positrones, depositarlos en una región particular, por ejemplo, del cuerpo humano. Su aniquilación va a producir una señal asociada con la región de materia en la que se aniquiló, y eso nos permite saber cómo están las estructuras, cómo está eh, alguna parte del cuerpo humano, por ejemplo. Entonces, fíjense, empezamos con conocimiento muy básico y vemos que esto ya se puede actualmente utilizar. Nada más hay que señalar que el positrón, todo esto fue predicho y después encontrado alrededor de 1900, finales de 1920, y hasta ahora, en los 2000, que este nivel de conocimiento ha llegado a saltar a un nivel de aplicación. Sigamos describiendo al electrón. Entonces supongamos que ya sabemos describir el electrón y vamos a suponer que este es este simbolito que habíamos dicho. Ahí está resumida estas propiedades. Entonces, en el mundo cuántico lo que hacemos es calcular probabilidades. ¿Sí? Entonces, y este objeto resuma la información asociada a esas características y las probabilidades de cómo está comportándose esta partícula. Los cuadrados, ustedes en la función. Entonces, por- y ¿Solamente soy yo o no se escucha, doctora? No, lo que Genaro, no, llamamos no el, se está escuchando bien. Sí. eh, Se estaba cortando el mucho. complejo conjunto imaginario. Se sigue cortando. Sí, como que está hablando, como que no la escuchó, doctora. Sí. Ya se salió. Ajá, sí, entonces falló un poquito. Ahorita le digo de dónde retomamos. Sí, doctora. Ok, ok. Entonces, aquí reanudo, ¿sí? Entonces, decíamos que entonces nos podíamos preguntar qué pasa con esto si tenemos la probabilidad de que es el cuadrado de esto. Entonces, nada más para los que no estén muy familiarizados, esto corresponde a multiplicar phi por, por ella misma en el mundo que le llamamos conjugado, ese es en el mundo de los números complejos, ¿sí? Y en el número complejo básicamente significa poner aquí en esta i un menos i, ¿sí? Entonces piensen que tenemos la exponencial de a multiplicado por la exponencial de menos a, ¿sí? Entonces eso simplemente se va a cancelar porque e a la menos x más x, pues va a quedar e a la cero. Y entonces en el cuadrado eso no debería hacer ningún efecto. Entonces la gente se dijo, bueno, si la modificamos por una exponencial que hace ese juego, pues las probabilidades deberían quedar iguales. Y la pregunta fue, ¿qué pasa con el movimiento de la partícula si hacemos ese cambio? Por supuesto, hay sutilezas en qué exponencial hay. No voy a ir en ese detalle porque es mucho más técnico, pero la idea básica es esa.
Y la pregunta es entonces, si yo cambié a lo que describía la partícula de esta manera, ahora a algo nuevo que trae una exponencial como esto, voy a seguir describiendo al mismo objeto, se va a seguir moviendo igual, va a tener las mismas propiedades. ¿Sí? Y entonces aquí con esta figurita estoy tratando de recrear esa idea, se está moviendo. Piensen que esta es la función que describe toda esa información. Le llamamos el lagrangiano de la partícula, hay un formalismo detrás que resuma toda esta información. Y la pregunta es, bueno, si lo cambiamos ahora a los primados, ¿qué pasará? Si siguiera satisfaciendo esa forma de moverse de las partículas, ese comportamiento y sus propiedades o no. Pues resulta que no. Desgraciadamente eso resultó que no se podía seguir satisfaciendo que se moviera igual. Por supuesto, la gente dijo, no, no, no da igual, pero ¿y qué tal si le hacemos que a fuerza sí sea igual? ¿Sí? Y aquí es lo que estoy tratando de representar. Que teníamos el movimiento original y ahora quiero que siga siendo el movimiento original. Entonces, resulta que si uno forza a que el movimiento bajo ese cambio siga siendo el mismo, tenemos que invocar a una nueva partícula, lo que llamamos una partícula de interacción. Y es así como entendemos que la interacción entre las partículas está asociada a una, ¿sí? A este objeto está asociada otra partícula que es la que lleva la información de la interacción. ¿Sí? Por eso decimos la interacción como una simetría. ¿Sí? Y eso abre un nuevo camino, digamos, de posibilidades, porque esta exponencial que les he dicho que tiene sus sutilezas, pues puedo tener varios tipos de exponenciales. La pregunta es cuáles de ellas se realizan en la naturaleza. Ustedes siempre pueden hacer, o por nosotros siempre podemos hacer esa sustitución matemáticamente. Sin embargo, la naturaleza no realiza todas esas operaciones. Tiene un grupo selecto de posibilidades para que se manifieste esto que les acabo de platicar. ¿Sí? Una de ellas es la interacción electromagnética. Entonces tenemos interacciones fundamentales, les llamamos. Esta es la más familiar para nosotros, la electromagnética asociada a cargas eléctricas. Ese objeto que permite que se mantenga el movimiento en esta transformación que les acabo de mostrar se llama el fotón. El fotón es nuestro campo electromagnético, el que está asociado a que observemos la luz, ¿no? La luz misma es un campo del fotón. Tiene un alcance infinito. Esto nos permite, ¿cómo lo sabemos? Pues porque observamos a las estrellas. Las estrellas están muy lejanas. Bueno, hay más lejanas que otras, pero están en unas distancias muy grandes. Y aún así percibimos la llegada de los fotones y eso significa que están viajando por distancias muy largas sin transformarse en, en ninguna otra cosa. Eso significa también que asociado con el alcance infinito, tienen una vida muy larga. Y eso le llamamos estables. Esa es otra propiedad de estos objetos. Y está asociado con la carga eléctrica. ¿Sí? Eso sabemos que eso ocurre entre partículas cargadas. Aquí tengo un primer diagramita que representa la interacción, por ejemplo, de un electrón con otro electrón a través del intercambio del fotón. Suena muy fácil la idea después de haberles comentado esto, pero es un cambio en la forma de entender a la naturaleza. La naturaleza en el mundo clásico lo pensamos como cosas que chocan, que realmente están en contacto una con otra, las bolas de billar, el choque de autos, todo eso está asociado a un contacto físico técnicamente. Mientras que en el mundo cuántico el electrón y el otro electrón que se están dispersando, aquí esta es la línea del tiempo, piensen que es al ser con electrón a otro, ¿sí? Y luego se dispersan, ¿sí? Nunca un electrón está pegado con el otro. Simplemente se acercan y se activa este mecanismo en el que un fotón lleva la información de uno a otro.
Entonces se activa esa información y ese mediador, ya que llamamos el fotón, es el que permite que estén en contacto de alguna manera, pero no hay contacto directo, digamos. Este es lo que llamamos un diagrama de Feynman y estas son formas de representar la naturaleza. Otra vez son cosas pictóricas, no es que vaya ahí la partícula, es una forma gráfica que nos ayuda a nosotros como humanos a visualizar el fenómeno cuántico que está ocurriendo. Hay otra interacción, igual con esos cambios en la exponencial, que se llama la interacción fuerte. La interacción fuerte también es conocida como la interacción nuclear fuerte, porque si recuerdan, de electro, las partículas con misma carga se repelen, ¿no? Y las opuestas se atraen. Mientras que en un núcleo atómico hemos aprendido que está llena de protones. Y entonces si hay protones allí, entonces deberían estarse repeliendo y sin embargo están allá adentro en una región muy pequeñita. Entonces la repulsión electromagnética debería separarlos y sin embargo las observamos juntas. Eso significa que hay una fuerza que supera la interacción electromagnética y que es atractiva, que permite que sigan constituyendo el núcleo atómico. Y eso es lo que llamamos la interacción nuclear fuerte. Al nivel más fundamental, el equivalente del fotón, ¿sí? Se llama gluón, pero su alcance es de muy corta distancia. ¿Y cómo es que sabemos que tiene una distancia muy corta de alcance? Pues justamente porque este es el tamaño, piensen, este es el tamaño del núcleo atómico, ¿sí? Y lo que observamos es que si yo pongo a un protón, por ejemplo, a esta distancia relativa a esto por acá, ¿sí? Ya no se forma el núcleo. Es decir, esto ya no lo puede, la fuerza no es suficiente para mantenerlo ligado y simplemente queda libre, ¿sí? O sea, se va a otro núcleo. Y eso nos dice que es la región del tamaño de eso. Esa es justamente la distancia de la que les hablaba al principio. Este es el femtómetro. El femtómetro, nada más para ubicarlo, es el radio o el tamaño típico del protón. Sí, el protón mide sus radios de alrededor de 0,7, ¿no? Para términos prácticos, un femtómetro es el radio del protón. ¿Sí? Y ahí sabemos que es a donde llega esa interacción. Si recuerdan del anterior, en el caso electromagnético, dije que la interacción venía entre partículas cargadas, es carga eléctrica estrictamente. En el caso de la interacción fuerte también hay una carga, pero ya no es la electromagnética, es la carga de color. Y esta carga de color es interesante porque no tiene número, tiene nombre. Es una propiedad asociada, ¿sí? En la que no la cantidad absoluta o el número no es el relevante, sino la combinación total. En el caso de la interacción fuerte tenemos colores rojos, verdes y azules, y la suma de ellas es neutra o blanca. Y ese es el valor, y esa es la combinación relevante, por eso no nos interesa cuánto vale el número individual, solo necesitamos la combinación. Y sabemos que eso hasta ahora en la naturaleza se presenta solo de forma neutra, ¿sí? La combinación es la que nos... Entonces, así como tenemos rojo, ¿se acuerdan que hablamos de antipartículas? También hay un antirrojo, ¿sí? Hay un antiazul, hay un antiverde. Y esa información es la que permite construir los de protones, neutrones, toda la información asociada a la interacción entre los quarks. Esto solo lo perciben los quarks. Tenemos otra interacción que es la débil. En el caso de la interacción débil, también tiene sus características que a veces no son tan familiares a nosotros, pero seguramente hemos escuchado de los decaimientos nucleares. Típicamente los decaimientos nucleares significa que adentro de un núcleo un protón o un neutrón se transformaron en otra cosa. En particular, el neutrón puede transformarse en un protón, un electrón y un neutrino. Eso es lo que llamamos el decaimiento beta débil, ¿sí?
y entonces el núcleo va cambiando su estructura. Entonces, cuando hemos escuchado cosas de material radiactivo y cosas de esas, bueno, eso está asociado justo a objetos que están cambiando en tiempos de vida relativamente cortos. Cuando son muy largos, pues son como la materia normal, hay cosas que decaen muy rápidamente y entonces ahí podemos asociarlos. Este mismo fenómeno también está en el corazón de las estrellas, como nuestro Sol. Ahí están ocurriendo un montón de procesos débiles y fíjense, en el mecanismo aparecen neutrinos. Entonces, cuando les platicaba al principio de neutrinos, eh, bueno, aunque nos suena muy lejano, no solo no es así, porque del Sol estamos recibiendo una cantidad tremenda de radiación de neutrinos. Afortunadamente no la sentimos, pero es bastante alta. En principio tenemos 10 a la 53 neutrinos por centímetro cúbico, si no recuerdo mal, eh, por segundo bombardeándonos, ¿no? ¿Y por qué no lo sentimos? Bueno, porque esto interactúa justamente muy, muy débil. Y entonces esos efectos o la probabilidad de que esté interactuando con alguna parte de nuestro cuerpo es muy baja. Entonces, nada más para resumir, así como teníamos el fotón, teníamos los gluones, en el caso de interacción fuerte, en la interacción débil. Entonces, les decía que teníamos las interacciones electromagnéticas, la fuerte y la gravitacional. La gravitacional es, en cierto sentido, muy familiar a nosotros. Sin embargo, este esquema de lo que les acabo de presentar eh, todavía no ha sido posible ponerla en el formalismo para la interacción gravitacional, es decir, no tenemos una teoría cuántica y relativista de la interacción gravitacional y por eso no la incluimos en nuestras descripciones estándar. ¿Sí? Mm. Entonces, las interacciones fundamentales, eso es un resumen, son eh, tres réplicas. En este lado tenemos lo que ya hemos visto que eran los fermiones. Y los mediadores, no puse mucha énfasis en ello, pero son partículas de spin 1, son bosones, ¿sí? De estos que les había platicado que pueden ser condensados. Y ellos son los mediadores de la interacción, ya no iré en más detalle a ello. Y nada más para conectarlo con las simetrías en nuestro universo. Entonces, esto significa que todo lo que describimos de las partículas elementales se basa en simetrías. Podemos entender las estructuras de las interacciones entre ellas a nivel fundamental con este juego que les mostré de mantener el mismo forma del movimiento de las partículas que estemos describiendo. Entendemos por qué pueden tener masa esas partículas. Esa simetría se rompe si yo no tengo cuidado en cómo introducir las masas de las partículas. Acuérdense que las estábamos clasificando por sus distintas propiedades. Una de ellas es la masa. Y ahí entra justamente el mecanismo de Higgs, que es el mecanismo que permite que estas partículas le podamos incluir su propiedad de masa. Les he platicado de los quarks, pero los quarks en su forma de manifestarse en la naturaleza vienen de manera mezclada, pueden cambiar de uno a otro en la interacción débil. Eso es bien interesante. La interacción débil, distinta a las otras, es distinta a las otras interacciones porque cambia la propiedad de las partículas. Es decir, por ejemplo, un electrón se puede convertir en un neutrino o un quark D se puede convertir en un quark U. Eso ocurre a través de la interacción débil. ¿Qué más podemos explorar? El título que tiene esta charla es justamente porque creo que podemos explorar nuestro universo. Parece como un pleonasmo, porque estudiamos a las partículas, pero y está hecho de lo que está hecho el universo, pero a través de eso también podemos escudriñar nuestro universo.
Por ejemplo, la inversión espacial, hacer R por menos R, o si ustedes quieren caminar hacia adelante, hacia atrás, arriba, abajo, o izquierda, derecha, en principio a nosotros, a nuestra escala humana, es exactamente lo mismo, mientras que en el mundo fundamental hay una cosa que se llama, eso se llama la inversión de paridad, y resulta que en el mundo fundamental la interacción débil se da cuenta de si es izquierdo o derecho de estas proyecciones. Otra propiedad interesante es, por ejemplo, cuando hablamos del tiempo, el tiempo, cómo ocurre la evolución en nuestro tiempo. eh, ¿Estamos yendo hacia el futuro o es solo una definición y realmente lo que llamamos futuro le pudimos haber llamado el pasado y todo se seguiría comportando igual? Eso es lo que llamamos la inversión temporal. Resulta que igual la interacción débil es capaz de distinguir lo que llamamos la línea del tiempo a través justamente de que no es lo mismo hacer el tiempo hacia adelante o hacia atrás. Lo llamamos T por menos T. Hay otra propiedad que es interesante también de nuestro universo, que es la combinación de la paridad, la conjugación de carga, que es cambiar partícula por antipartícula, ¿sí? Y si combinamos las tres, resulta que esa es una propiedad común en nuestro universo, se mantiene y tiene implicaciones. Por ejemplo, cuando hablábamos de la antimateria, pues las partículas y las antipartículas van a compartir las mismas propiedades, ¿sí? A lo mejor una, el negativo del otro, cuando les dije de carga opuesta, ¿sí? Pero en general van a tener las mismas masas y todos vienen de ese tipo de simetrías. Entonces, con eso podemos entender muchas de las cosas que ocurren en el universo. Aquí voy a pasar rápida esto, pero es nada más una forma de ilustrar qué significa, por ejemplo, que yo haga la combinación de cambiar la dirección de la evolución de las partículas y cambiarlo ahora por antipartícula. ¿En dónde termino? Y si eso en nuestro universo se mantiene o no. ¿Sí? Resulta que no, justo a través de la interacción débil, y eso es en principio una de las explicaciones parciales de que estemos observando materia y no antimateria en nuestro universo. ¿Sí? Esto ya lo platiqué de las transiciones débiles, de cómo uno puede cambiar de un cuar a otro, y eso es el corazón de lo que está ocurriendo en el mundo nuclear. Las masas de las partículas también ya les mencioné, es el mecanismo que nos permite identificar cómo es que éstas adquieren masa. Hay un rompimiento de simetría, este es un grafiquito típico en el que nos muestra, fíjense que si ustedes se ubicaran en esto, ¿sí? Y vieran a su alrededor, imagínense que esta montaña, después de escalarla, llegan y se ponen aquí en esta pequeña colina y verían hacia todos lados, lo verían simétrico. Y en ese sentido, estoy en un lugar que tiene una simetría, porque para donde vea, veo igual. En la parte de abajo, ¿sí? La colina no ha cambiado, todo este objeto no ha cambiado, pero ustedes están aquí. Y entonces, pues para una colina, Ah, Genaro. Como que se está trabando mucho. Sí, tiene otra vez. sentido que A ver si no lo saca otra vez. e- Oh, sí. Volvió a sacar. Chin, qué mala onda. Pero si no se reconecta, usted puede hacer el resumen. Pues yo creo que ya estará por terminar. voy a Ok. apagar mi video. ¿Cómo, perdón?
¿Me escuchan? Más o menos. ¿Me Genaro, se escucha muy, muy trabado. Mm, Como que lo volví a sacar. sí, híjole, qué mal. me escuchan? Sí. Sí, Sí. Ok, voy a dejar apagado mi video, ya estoy por terminar, me quedan dos, tres transparencias para sí, ya no concluir. escuchamos bien la Pero, explicación del potencial de Higgs. ok, entonces vuelvo a compartir. Sí. Puedo terminar. Ok, entonces dejo apagado mi video y nada más lo Ujú. otro. Entonces les decía que las masas de las partículas están justamente asociadas con este paisaje. En este paisaje tenemos, les decía, si yo me pongo en el centro, en este objeto, pues veo simétrico hacia todos lados. Sin embargo, si yo me ubico en la parte baja, ¿sí? Entonces, para un lado veo esta colina y para este lado veo la barrera. Y en ese sentido digo que la simetría no es explícita. Ese cambio que aparentemente es muy simple, en el mundo fundamental se manifiesta como la aparición de un término que llamamos de masa. Y es así como entendemos que las partículas vienen de esa modificación del universo descrito en este punto central simétrico a este en el que la simetría ya está rota. Aquí tenía yo unas transparencias para platicarles de la historia. Hay un montón de gente que ha hecho trabajos importantes para llegar a estos conceptos, en particular Higgs, pero alrededor hay muchos más también que de manera importante contribuyeron. Ya no me detengo en ella. ¿Qué más observamos en nuestro universo? Pues hay cosas que podemos ver en los colisionadores de partículas. También podemos ver cosas a través de la observación de objetos astronómicos. Este es la misma nebulosa del Cangrejo que les platiqué hace rato. En ese objeto, cuando les hablaba de la estrella de neutrones, ellas adquieren una densidad muy alta y por eso este gráfico nos dice, puedes ir a muy altas densidades o a muy altas energías. En el mundo de las energías están los aceleradores de partículas y en el mundo de la densidad están estos objetos muy, muy densos y podemos recorrer una cantidad muy grande de estados en los que se está agregando la materia asociadas a estas interacciones. Vemos partículas, ¿cómo las vemos? Las vemos en los aceleradores, como les mencionaba. También tenemos observación de rayos cósmicos. La observación de rayos cósmicos nos habla justamente de nuestro universo. Hay objetos que son ultra energéticos, es decir, tienen una energía tan alta que no es capaz de producirse en aceleradores de partículas, solo vienen del universo. Entonces, ¿qué hay allá en el universo que permite acelerar esas partículas? Son preguntas muy interesantes que la gente está investigando. ¿Cómo es el universo, lo exterior? Es un gran acelerador de partículas y hay experimentos que están detectándolas. ¿Y cómo lo hacen? Pues detectando estas partículas de las que hemos platicado. Ellas nos dicen, si sabemos sus propiedades, entonces podemos entender cómo están llegando, con qué propiedades. Y por eso la idea de entender a las partículas para poder explorar el universo es importante. Eh, voy a prácticamente terminar. Una es las fronteras de investigación. Estamos muy familiarizados con los aceleradores de partículas que hacen mucho más divulgación, pero tenemos típicamente tres fronteras de investigación. La frontera de la energía, esa es la de los aceleradores. Hay una frontera cosmológica que es observar el universo y nos está llegando
radiación, rayos de diversos tipos y los analizamos. Y hay una frontera menos conocida que es la frontera de la intensidad o de la precisión. La frontera de la intensidad lo que dice es, "Saben que yo no voy a hacer un experimento de muy alta energía, pero lo que voy a hacer es un experimento de muy alta precisión. Entonces voy a medir una cantidad o una propiedad con tal precisión de forma tal que voy siendo sensible a todos estos efectos cuánticos asociados a estos cuantos fundamentales. Entonces esas son las fronteras en las que se divide el mundo de la física fundamental de las partículas. Aquí hay algunos links donde pueden ustedes ver información de cómo se está haciendo esta investigación. Eh, Podrán encontrar propiedades de partículas, base de datos de trabajos, las publicaciones, en donde se está haciendo toda esta forma de investigación. Y hay muchas preguntas abiertas, propiedades de partículas, las formas nuevas de interacción, las que les he platicado son las fundamentales. No está peleado con que pueda haber otras, incluso nuevas partículas. Hemos escuchado seguramente de la materia oscura, eso es un candidato a ella, es una nueva partícula nuevas formas de materia en este mundo en el que les he mostrado que se puede estudiar la energía y la densidad en una cantidad amplia de- de energía y de densidad. Se pueden formar nuevos estados de materia, nuevos objetos muy distintos a los que conocemos hasta ahora. Y eso es parte de lo que hacemos en la investigación. Quiero concluir con una reflexión acerca de cómo hemos llegado a ese nivel de conocimiento. Y creo que es importante resaltar que cómo esta revolución científica de los últimos 200 años está asociado a cómo nos hacemos preguntas, cómo las entendemos y cómo asimilamos ese conocimiento, ¿sí? Y eso está basado en lo que llamamos el método científico, ¿sí? El método científico de investigación es un mecanismo de aprendizaje distinto a como generalmente decimos, ya la ciencia ya lo sabe todo, ¿no? Es una mala forma de resumir a la ciencia. La ciencia no tiene cosas finales, es una forma de aprender. El método científico es aprendizaje. Si hay algo nuevo que no explica lo que teníamos anteriormente, aprendemos y saltamos en ese nuevo entendimiento. Y entonces ese mecanismo de aprendizaje sistemático es el que nos ha permitido llegar a estos niveles de entendimiento. Voy a terminar aquí. Ya, por supuesto, ya nos midieron y explicaron todo. La respuesta es no. Seguimos justamente en ese proceso de entender más propiedades. Voy a saltar. Tenía yo algunas transparencias para mostrarles cosas muy específicas. Entonces voy a darle clic nada más para que vaya quedando registrado. Podemos entender la interacción y las propiedades que se están produciendo de estas partículas. Hay formas más raras que el protón y el neutrón de hechos de quarks y la gente está investigándolos, eso llamamos hadrones exóticos. Cómo ocurren las transiciones entre esos tipos de materia, de nuevos quarks que se estén combinando, también son temas de investigación. Propiedades de objetos que viven muy poquito, ya les dije que existían algunas, pero realmente muchas de estas partículas hacen transiciones eh, muy rápido a otros estados, se convierten en otro y eso le llamamos vida, entre comillas. No es la vida humana, en el sentido humano, es es la existencia en sí del objeto o estado que se transforma en otro. Entonces es posible estudiar objetos que viven muy, muy poquito. Eh, Propiedades como el momento dipolar magnético del muón son de las que están en la frontera de la intensidad que les acabo de platicar. Son mediciones en las que la precisión alcanza 10 dígitos en la precisión experimental, ¿sí? Y entonces él requiere un conocimiento 10 dígitos tal cual en precisión
para la teoría y entonces eso permite probar el mundo fundamental a condiciones muy precisas. Aquí nada más ilustraba que en esos efectos entran las tres interacciones fundamentales, la electromagnética fuerte y la débil, y hay muchos experimentos que están haciendo ese esfuerzo de ver más posibilidades en el mundo fundamental. Aquí nada más pongo de ejemplo a Bell 2, que es una superfábrica de mesones en Japón, que está actualmente midiendo cosas en el mundo de de las partículas B, que están hechos de quarks, ¿ves? Con una alta precisión y produciendo nuevos estados. Y entonces la carrera del conocimiento sigue abierta. Entonces, con eso termino. Gracias por su atención y disculpa por todos estos problemas con la conexión. Ok, pues muchas gracias, Genaro. Estuvo muy interesante. No, no importa, pues retomábamos. Entonces, yo creo que pudimos seguir bien el seminario. Em, Ahora, si alguien tuviera preguntas, las pueden hacer aquí, abriendo el micrófono o escribirlas en el chat también si quieren y yo las leo. Hola, Genaro. Yo sí tengo una pregunta. Como tú sabes, este diplomado es para física básica. Entonces, Ujú. muchas veces como estudiantes nos enfrentamos a la idea de que está muy difícil, que no podemos, que la física está muy difícil. Eh, ¿cómo, cómo superaste tú esta parte cuando eras estudiante, si tuviste estas dudas? Ah, es una muy buena pregunta, Shumara, porque y generalmente no se hace, o sea, parece muy trivial la pregunta, digo, Ujú. porque en la, digamos, en la, no sé cómo decir la palabra, en el ambiente general, digamos, de nuestra población está asociado que estas cosas son muy difíciles, que casi que si no eres un genio, mejor ni le entres a esto, ¿sabes? Se crea Ujú. montón de ideas alrededor que obviamente hay gente muy brillante, ¿sí? Pero también habemos normalitos que tenemos curiosidad por la naturaleza. Y yo creo que esa es la clave, Shumara. Pienso que si tenemos curiosidad por entender cómo funciona la naturaleza, vamos a tener la actitud y la disposición para indagar más. Hay una parte, por supuesto, de la matemática que hay que aprender, por eso este tipo de estudios requiere una preparación, pero no se llega al final sin recorrer el camino, literal. Por eso hay una especialización, están estos diplomados que nos ayudan a ir avanzando en el conocimiento. ¿Sí? Entonces creo que los conceptos son los que nos guían y el resto, por supuesto, hay trabajo detrás. ¿Cómo lo superamos? Bueno, hay un... me- Se cortó. Sí, Shin, ya se salió, ¿verdad? No, no se ha salido. Ah, ¿no? Ah, no, ahí está, sí es cierto. Bueno, tal vez Fabi nos puede contestar cómo ella superó. ¿Nunca tuviste este sentimiento de que a lo mejor la física no era para ti o si alguna vez quisiste abandonar la carrera? Mm, sí, sí, sí me llegó a pasar. Sobre todo, déjenles platico una vez que tuve un profesor que era una eminencia, o sea, en su carrera científica era una eminencia, pero en sus clases la verdad eran muy malas. Solo nos ponía así como
proyecciones del libro y lo leía, prácticamente no resolvía nada, entonces era muy difícil entender y eran matemáticas como medio básicas de la carrera. Y entonces me acuerdo que en el primer examen me fue súper mal y yo dije, no, pues a lo mejor esto ya no es lo mío, a lo mejor de plano no, pues no entiendo, no, no puedo con esto. Pero luego, por suerte, mandó a su estudiante de doctorado a que nos diera clase y que nos explicara así como un repaso. Y ya en el repaso así como que se hizo la luz y, y ya después pude mejorar la calificación y así. Yo creo que algo muy importante es aprender a ser autodidacta, como, pues sí, hay que dedicarle tiempo, ¿no? Supongo que era un poco a lo que iba Genaro. No es que estas cosas sean fáciles o difíciles, simplemente pues uno de verdad tiene que sentarse, batallar un poquito y poco a poco se va acostumbrando a las cosas y poco a poco le va agarrando más la onda. Y yo creo que algo muy importante es que sabemos o que sepamos que nos gusta. Entonces, aunque uno le batalle de repente y se llegue a frustrar a ratos, igual cuando va sacando los resultados y cuando va progresando, pues hay mucha satisfacción como personal y yo creo que es lo que a uno lo motiva siempre, ¿no? Que al final, bueno, al menos yo creo que a todos los que estamos en esto, pues nos encanta, ¿no? Y ya con eso podemos ir sorteando las dificultades. Gracias, Fabi. Sí, de nada. ¿Y tú? ¿Tú has tenido momentos de querer tirar la toalla? Sí, muchas veces cuando era estudiante, sobre todo bueno, hubo dos brincos importantes. El primero, cuando entré de la prepa a la facultad, ahí me dio mucho trabajo como acostumbrarme al ritmo. Y después, cuando terminé el doctorado, que tenía que empezar a buscar trabajo, también fue muy difícil, pero sí, como dices tú, lo importante era que yo sabía que eso era lo que yo me quería dedicar, entonces pues así. Sí, 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 totalmente de acuerdo. ¿A O sea, poco sí te los entiendo doctores en también. física le batallan en encontrar trabajo? En la academia, sí, lo que pasa es que la academia es difícil. Si ustedes son la mera Muchas veces, cúspide del conocimiento, por ejemplo, yo tengo unos conocidos que recién están terminando su doctorado ahorita, o sea, literal en este mes están haciendo sus defensas y ellos quisieron aplicar para postdoctorados en el extranjero, pero no, o sea, aplicaron para varios lugares, pero no recibieron respuesta. Entonces eso hizo que se desanimaran. Podrían buscar aquí en el país, pero digamos que ellos querían primero ver si podían irse a otro país. Y ahora creo que los dos están pensando en irse a la industria. La verdad es que son tipos muy brillantes, entonces no creo que batallen, pero bueno, sí es una lástima que dejen la academia porque la verdad sí son muy buenos. me espante, doctora, yo le ando tirando al extranjero. Bueno, es que ahí depende mucho, o sea, también si vas a hacer un posgrado, te digo, ellos ya era postdoctorado, a veces algunos están eh, más complicados que otros, a veces también el ser un poquito paciente, porque si a la primera desistes, pues a lo mejor, o sea, más bien si a la primera ya quieres que salga y vas a desistir ahí, pues igual y sí se complica, pero si le buscas un poquito más y tienes paciencia, pues también es posible que se logre. Y creo que Genaro ya no. Ok. Mm, pues, dado que hemos batallado tanto. Ah, Flor, ¿alguna pregunta ahora? Sí, es que yo escribí una pregunta en el chat, no sé si Ah, me dan resolverla. ya. Bueno, lo voy a leer. Para el estudio de las partículas, en realidad es un estudio por medio de sistemas computacionales, entonces no está a nivel de comprensión natural. Comprensión natural, ¿te refieres a?
¿No puedes ahondar un poquito en la pregunta, por favor? Sí, que comúnmente, no recuerdo exactamente en qué charla lo escuché, pero que nos decían que las partículas no eran como, pues prácticamente no las podíamos realmente imaginar porque solo estaban basadas en ecuaciones, expresiones matemáticas, y entonces que no se tenía la idea exactamente de cómo eran porque solo eran estudios algoritmos que se desarrollaban en computadora y datos que se reflejaban por los experimentos, pero que no había en sí como algo concreto para entender cómo era la partícula en realidad. Ok. ¿Puedo responder, Fabi? Ya me conecté Ah, aquí otra vez. Sí. por favor. Sí, gracias. Eh, Creo que es muy buena pregunta, bien, muy pertinente, porque la pregunta es cómo vemos las cosas, ¿no? Al final de cuentas dices, ¿sí las ves o no las ves? Y creo que es un salto muy fuerte para nuestra concepción humana. Yo les hablé de distancias muy cortas. Y la pregunta es, cuál es la regla? Nosotros en nuestra escala humana, pues usamos el metro, les empecé diciendo, ¿cómo medes tu tamaño? Pues agarras un metro y cuando vamos a a esas escalas, ya no tenemos un objeto de este tipo para medir. Ya no tenemos una regla física de ese tamaño. Entonces tenemos que empezar a usar de alguna manera, extender nuestros sentidos a través de aparatos. Y en ese sentido, sabemos que podemos medir distancias, podemos medir tiempos, ¿sí? A través del entendimiento del funcionamiento de nuestros aparatos experimentales. Entonces somos capaces de medir distancias muy pequeñitas, tiempos muy cortos, ¿sí? A través de nuevos objetos. Entonces, cuando saltamos a este mundo, por eso choca mucho la parte cuántica con nuestra percepción estándar, porque nos cuestionamos la realidad. Dice, es que ¿quién lo ha visto? Pero si pensamos en ver en el sentido humano, que es en una fracción de luz muy chiquitita, del espectro de luz muy chiquitita, esa no alcanza para ver esos objetos. Entonces, por supuesto que jamás lo podremos ver con nuestros ojos, ni tocarlos, ¿no? En el sentido que ya les platiqué de interacción, como de esferitas que vamos y ponemos el dedo sobre ellos, sino que exploramos a través de aparatos que nos permiten entender la naturaleza. ¿Y cómo sabemos que está ahí? Pues a través del entendimiento de estas observaciones. Entonces, en ese sentido, hemos extendido nuestra percepción del universo a través del entendimiento. No, hay cosas que se hacen por simulación cuántica, pero son para describir los objetos, pero no sustituye al experimento. El experimento es el que nos está diciendo que están los objetos allí y que tienen ciertas propiedades. ¿Sí? Hay una parte que podemos simular para ver si lo que estamos modelando es el correcto, pero no necesariamente tiene que ser. Y por eso les hablaba de esta forma de aprendizaje, ¿no? Cómo aprendemos en este mundo es, vamos, experimentamos y probamos la teoría. Si no la explica, vamos afinando qué es lo que puede estar detrás. Entonces, sí, hemos salido de esta zona en la que entendemos y vemos las cosas a través de nuestros propios sentidos y vamos yendo a un mundo en el que solo a través de detectores que son capaces de literalmente detectar cosas que nosotros de manera natural no detectaríamos, ¿no? El ejemplo más claro, porque todavía tendríamos dudas con lo que les acabo de decir, es el espectro electromagnético. Cuando vemos la información que nos llega, por ejemplo, a través de nuestros celulares, esa no la vemos. Y aún así, si creemos que yo estoy hablando, Genaro Toledo, Como que se es la volvió que a nos perder, doctora. permite hacer más. ¿Sí? Ok.
Gracias, gracias Genaro y gracias Flo por la pregunta. Aram, si quieres continuar con tu pregunta. Yo acabo de dar un tema que era acerca de de la antimateria, cómo se relacionaba con las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Y hubo una pregunta que a mí me dijeron, que yo sí la dejé en el aire porque la verdad pues no supe, pero que se le iba a investigar, que era acerca de que ustedes que también llegan a estudiar la antimateria, hubo un punto donde dijo el doctor que al momento que se utilizaban los positrones en el escáner PET, se podría, no sé, almacenar suficiente antimateria para crear, no crear, sino para desarrollar como un motor que, que trabaje por medio de antimateria, que sería pues al momento de la colisión con la materia normal sería pura energía. Fíjate que sí. Hay temas de investigación muy interesantes en la antimateria. Lo de lo que les platiqué fue del electrón y el positrón, y esa es como la partícula más fundamental. Entonces la gente está investigando, va en esa dirección, ¿no? No es que ya hemos llegado hasta allá, pero va en esa dirección de que yo puedo agarrar ahora un antielectrón, que es el positrón, y puedo agarrar un antiprotón, así como tengo el protón, voy a tener un antiprotón, ¿sí? Y esos, si los junto, puedo formar un estado ligado y esto es como un antiátomo de hidrógeno, ¿sí? Entonces hay antinúcleos, ¿sí? De hecho, los estudios experimentales ya construyen, por ejemplo, eh, estos estados atómicos. Viven muy poquito, la gente los está estudiando. Hay estados que se llaman hipernúcleos, pueden googlear también hipernúcleos, que significa construir núcleos menos exóticos que que estos que te digo con antimateria, pero ahora sustituirlos en vez de quarks US y Ds que les platiqué, también pueden estar creados por quarks S. Y entonces hay otros nuevos estados que se están formando. ¿Cuál es el problema hasta ahora en esos que tienen vidas muy cortitas? Problema para nosotros porque queremos que se vuelva materia muy estable, pero son utilizables para cosas en las que justo como se mencionaba, pueden producir energía en el proceso de aniquilación y esa energía la analiza la gente y dice, ah, mira, viene de tales condiciones y entonces estamos aprendiendo de la materia en la que se aniquiló, ¿sí? Entonces sí están los estudios, se está trabajando en construir núcleos o antinúcleos, ¿sí? Y, viendo si son un poquito más estables y cómo se aniquila. Hay un problema en el universo que se llama la simetría materia-antimateria. Vivimos en el mundo a nuestro alrededor de materia y la cantidad de antimateria pues no está. Entonces, ¿por qué ocurrió eso? Entonces, las partículas fundamentales y sus interacciones nos dicen que debió haber ocurrido algo al principio que produjo esta simetría, se produjo más materia que antimateria y llegó hasta nuestros días, ¿sí? Ese entendimiento de cómo la materia y la antimateria se están aniquilando es parte de temas de investigación, ¿sí? Muchas No sé gracias. si eso aclara un poquito tu duda. Sí, doctor, gracias. Em, Byron, había visto, me parece que tenías una pregunta. Creo que puso que se iba a retirar, doctora. Ah, ok, ya no alcanzó entonces. Ah, es verdad. Felipe es Gracias. el que tiene una pregunta. Ah, ok. Felipe, ¿todavía estás por ahí? Sí, aquí estoy. Ah, ok, perfecto. ¿Quieres hacer tu pregunta? Sí, a ver cómo se escucha. Bien. Bien, Es algo sencillo.
Bueno, primero un comentario ya. Creo que lo que estudian ustedes es cómo está estructurada la materia y la naturaleza. Eso es muy interesante. Y cómo se va, la materia es infinitamente divisible. Es algo que me ha llamado mucho la atención en sus trabajos. Pero la pregunta que tengo es la relación de la física de partículas con la mecánica cuántica. ¿Es Eh, todo? el- Ok, sí, como decía en una de las diapositivas, la mecánica cuántica está en el corazón de la física de las partículas. Las partículas son cuantos. Y en ese sentido son los cuantos fundamentales. ¿Qué significa cuántica? Que son objetos más pequeños que tienen sus propiedades definidas. ¿Sí? Entonces, entonces, en la mecánica cuántica, la, hay, por ejemplo, átomos que se comportan en forma cuántica, pero no son todavía los fundamentales. Dentro de los átomos encontramos protones y neutrones, también cuánticos, y todavía no son los cuantos fundamentales. Dentro de los protones y neutrones están los quarks y hasta donde vamos estos son los objetos cuánticos más fundamentales. Entonces, todo esto que he platicado y que he puesto de bolitas y rayitas, pues es el mundo cuántico, no es exactamente una bolita, es un objeto cuántico con propiedades muy particulares. ¿Sí? Y el salto a incluir la cuántica y la teoría de la relatividad es la que nos permitió justamente saber de la existencia de las antipartículas de manera teórica y luego su observación experimental que confirmó dichas teorías. Por ahí me pareció leer que en el chat de ahora sobre que veíamos solo parte teórica y no veíamos el experimento. No, tenemos que ver el experimento. Bueno, obviamente a ustedes se los platicamos nada más, pero por supuesto, todo lo que hacemos no está separado del experimento. Los experimentos muestran sus datos, muestran sus resultados y la teoría tiene que poder describir esos datos experimentales. Entonces, no está separada la teoría del experimento en ese sentido, porque tienen que ir juntos, si no, no vamos avanzando en el entendimiento de lo que creemos que es la parte más fundamental. Gracias, gracias. Le agradezco. ¿alguien más tiene alguna pregunta? Creo Yo que tengo una tenemos... preguntita, doctora. Sí, adelante, Carlos. Buenas tardes, doctor. Mire, yo precisamente, hablando, bueno, escuchando todo lo que mencionaba ahorita de las preguntas de mis compañeros, hace unos días veía precisamente, un meme, bueno, era un video en el cual, precisamente hablaban del comportamiento de los electrones, que cuando se meten a estudiarlos, estos, como que, vaya, ¿cómo decirlo? Como que empiezan a actuar de distinta manera. Y esto yo lo relaciono un poquito como, por ejemplo, pues ya ve que las partículas más pequeñas pues tienen dualidad, ¿no? Partícula-onda. Entonces, ¿Sí? esta condición, ¿cómo podría afectar, por ejemplo, a todos ustedes que se dedican a estudiar, pues, a estas pequeñas partículas? O sea, ¿cómo saber realmente eh, en qué situación tomar a estas partículas, ya sea como una onda, como una partícula? O sea, ¿cómo les podría modificar todo su panorama a esto? No nos modifica, de hecho está incluido. En la diapositivas yo ponía un simbolito que era la letra psi, la letra griega psi, que yo les dije, esto es como representar a la partícula, porque es un objeto matemático que permite, eh, digamos, condensar la información asociada a ella. Y ahí está todo eso que acabas de mencionar, ¿sí?
en el mundo cuántico está resumido en eso que llamamos la función de onda, ¿sí? Y todo se ve a través de probabilidades. Es decir, no tenemos ninguna ambigüedad en el sentido de decir cómo se comporta la partícula, porque lo describimos a partir de probabilidades. Justamente saltamos de este mundo determinista en el que dices, ah, es que está allá, y después decimos, no, pero es que también está acá. Y eso viene de nuestra intuición humana. Nuestra intuición humana piensa en objetos en los que solo somos individuos. Y si yo estoy acá, pues no puedo estar allá con ustedes. ¿Sí? Pero en el mundo cuántico es una función de probabilidades. No es el objeto sentado en una posición, sino es una función que está distribuida en el espacio. Eso evoluciona a un concepto más elaborado que es el concepto de campo, del que por supuesto no hemos hablado, pero que está detrás de la descripción de las partículas. Y en ese sentido, cuando uno lo ve como probabilidades, todo esto que parece como fantasioso, de que puede estar en una partícula puede estar en un lugar o en otro, o que si se comporta como onda o como partícula, se vuelve más entendible, porque simplemente son una función de probabilidades de este objeto que puede estar eh, con una probabilidad distinta de cero en varios lugares. Entonces, cuando tú pruebas en un lugar, pues te encuentras con cierta probabilidad y hay que hacer una serie de experimentos para probar eso. Y eso es lo que nos permite también saber que eso es una descripción adecuada. ¿Sí? Eh, algo, si quieren, como para ilustrar eso, piensen en el protón que les he mencionado, que está hecho de quarks U de dos U's y un quark D. Bueno, si está los tres quarks ahí y son muy pequeñitos, ¿en qué región están distribuidas adentro del protón? Esa es una pregunta natural y la gente la está investigando en dónde se distribuyen, ¿sí? ¿Por qué no dice uno, ah, bueno, es que uno está en el centro y dos a las orillas? Ya no tiene sentido ese tipo de explicaciones, porque el objeto fundamental está distribuido con ciertas probabilidades. Entonces, lo que uno pregunta es, ¿con qué probabilidad está en el centro, en la orilla, en la parte intermedia? Y se encuentran las funciones de probabilidad asociadas a ella. Así es como trabajamos en ese nivel. Muchas gracias, doctor. Ok, ¿alguien tiene alguna última pregunta? Mm, La parte de su estudio está muy difícil. ¿La parte de qué? O sea, lo que estudian y lo que investigan se ve bien difícil. Así como lo platican, pues. Sí, como que sí está. Sí. Yo creo que es un proceso, creo que se cortó cuando estaba platicando de eso, la primera pregunta que hizo Shomara, ¿no? Yo Sí. creo que es un proceso, o sea, querer llegar a- al entendimiento a este nivel de profundidad es un camino, no es que digas, ah, es que yo no lo entiendo, ¿no? Entonces dices, no lo entiendo y tengo que recorrer el camino para entenderlo. Eso creo que es importante porque si no justamente dice, uy, esto ya se volaron, ya es otra cosa, ¿no? No, siempre hay un camino de aprendizaje por el que va uno avanzando o transcurriendo. Entonces, el diplomado que están tomando ustedes abona en esa dirección porque empiezan a ver primero las ideas, ¿no? Que son este tipo de charlas, y se concretan a través de los cursos en los que van desarrollando la herramienta necesaria. ¿Sí? Si se quedan en las puras charlas, se vuelve así como una forma de divulgación en el que uno elabora ideas nada más, y eso se vuelve riesgoso, porque uno no tiene realmente el concepto trabajado. ¿Sí? Si nosotros no hiciéramos investigación, si no hiciéramos cálculos y solo habláramos de las puras ideas,
te aseguro que en muy poquito tiempo estaríamos hablando de cosas mucho más exóticas que no tienen nada que ver con un experimento. Entonces, es el aprendizaje a través de cálculos, de hacer la herramienta física, ¿no? La que nos permite ir aprendiendo y entonces parece que nos las sabemos de todas, todas, pero no es cierto. Hay muchas cosas que no sabemos, hay un montón de preguntas a las que, es más, no sabemos ni siquiera por dónde, porque a veces piensen en sus cursos en los que les dicen, resuelve esta ecuación y pues ya sabes qué hacer, ¿no? Vas a resolver la ecuación y vas a llegar al resultado. A lo mejor está muy difícil, pero sabes que es resolver la ecuación. Bueno, en estas cosas hay preguntas que ni siquiera se han formulado, entonces no sabemos cuál es la pregunta. Sabemos la observación, por ejemplo, podemos decir, ¿por qué pues, tenemos un nivel de preguntas cada vez más profundas, como con los niños, ¿no? Cuando nos preguntan algo muy, muy fundamental. Nosotros preguntamos, por ejemplo, ¿qué tienen las partículas esas masas? Pero esa es la pregunta de niño apenas. Cuando vas a un nivel de profundidad o de conocimiento, dices, podría yo preguntarme eso mismo, pero ahora mucho más elaborado. Entonces hay preguntas que no nos hemos formulado todavía. Una formulación adecuada para poderla responder, ¿sí? Si me pregunta por qué tiene esas masas, pues sí es una pregunta real, pero no tengo modo de llegar allá. No sé cómo responderla. Todavía hay investigación. Entonces, llegar allí es un proceso, ¿no? Sí, muchas gracias. Muchas Bueno, gracias. pues gracias Genaro por la charla, por contestarnos las preguntas y gracias también a los que se quedaron, a los que siguen por acá. Eh, Gracias a ustedes, un gusto. Muchas gracias. Gracias, Genaro. Gracias, hasta luego.